Muy buenos días a todos y a todas. Un saludito. Estoy por aquí en un parquecito. Estoy con un ornamento, una vestimenta que se llama estola. Estola. La estola es un ornamento que es básico en el ejercicio del ministerio presbiterial y episcopal y diaconal, que son los tres ministerios de la iglesia. Yo puedo celebrar la Eucaristía sin alba, que es la batola blanca, y sin casulla. Puedo celebrarla en pantalón y camisa, pero debo tener la estola. Sí, eso, para que ustedes aprendan esas cositas también. Y estoy aquí porque quiero tratar varios temas con ustedes. El primero es que vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que es sábado, víspera de la solemnidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, llamado comúnmente Corpus Christi, que voy a hablarles después. Hoy el Evangelio, en este sábado, nos trae este texto de San Marcos, en el capítulo 12. San Marcos en el capítulo 12. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo a la gente, le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Busquen los asientos de honor en los templos y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Pues bien, esto es lo que Jesús nos trae a nosotros en el día de hoy. Primero que todo, instruía, es decir, enseñaba, le abría los ojos a la gente y era radical en sus apreciaciones. Jesús tenía una forma de decir directa, sin miedo. A las cosas las llamaba por su nombre. Era un hombre revolucionario. ¿Sí? Tenía una mentalidad de radicalidad frente a temas de hipocresía. Esa hipocresía religiosa que se maneja tanto en nuestras iglesias católicas, en nuestras iglesias guadalupanas, en nuestras iglesias anglicanas, episcopales, en las iglesias protestantes de la Reforma y llamadas cristianas, ¿sí? Entonces, eso, en esa coalición amplia con los poderes temporales, esos eran los escribas, una organización política religiosa, sí, era una mezcla con la religión, lo mismo que pasa hoy, ¿no? La mezcla de algunas iglesias, gracias a Dios la mía no, pero a veces habemos sacerdotes que tenemos esas mezclas, pero fatales, con los poderes económicos, con los poderes grandes. Ahora días me decía un hermano sacerdote romano: padre, ustedes tienen que moderar, usted tiene que moderarse, padre, piensa en la iglesia. Sí, y le dije yo: sí, es que yo pienso en la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia no son los obispos, la iglesia no son los curas, la iglesia no son las monjitas, no, la iglesia es el pueblo de Dios que está sufriendo, que está padeciendo hambre, que está padeciendo injusticias, que está desinformado por unos medios de comunicación ligados con el poder del demonio.
Esa es, estoy pensando en la iglesia. Eso es pensar en la iglesia, pensar en el pueblo de Dios, no en que la iglesia pierde poderes, ¿sí? Como al estilo de lo que hizo Juan Pablo II con Monseñor Romero, con San Oscar Arnulfo Romero. Sí, Monseñor, a esos curas los mataron por comunistas. Oye, qué cosa tan horrible, un pastor, un papa que diga una cosa de esas, ¿sí? De parte de un capitalismo y de parte de unos poderes demoníacos, hola, ¿sí? Entonces eso. Y entonces Jesús los desafía a esa estructura religiosa. La desafía. ¿Y la desafía cómo? Diciéndole la verdad. Hipócritas, que se las dan de ser gente de mucho bien, ¿sí? Que se las dan de ser importantes y son unos parásitos en el mundo de la política, del gobierno, le chupan al pueblo. Sus presupuestos se los roban, se los saquean, y van a misa, y van y rezan el rosario, y van al grupo de oración, y van y hacen todas esas hipocresías, y van al culto, ¿sí? Eso es lo que Jesús hoy está trayéndonos en su evangelio, ¿sí? Escribas, ¿sí? Ellos recibirán una condenación más rigurosa. Sí, claro, es que uno no se salva rezando, uno no se salva yendo a misa, uno se salva comprometiéndose en la construcción del reino de Dios. Y ese reino de Dios es un reino de justicia, de verdad, de libertad y de amor. Bueno, Jesús reprochaba que van y le llevan plata a las iglesias, ¿sí? En días pasados veía en Buga cómo recogían ofrenda hasta en una cola que había por allá abajo, como 3 cuadras abajo o 2 cuadras abajo de la basílica, 2 cuadras abajo de la basílica, un funcionario de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga recogiendo ofrenda, sí, a la gente que iba a subir al camarín. Qué pesar. Y la gente cree que llevándole plata al Señor de los Milagros o a la Virgen de Chiquinquirá, con eso se salvan. No, señor, no es pagando los diezmos que usted se salva. Usted está bien, dé para el culto, claro, ayude al culto, pero dé de lo que pueda. No pague misas, no alcahuete la sanganería y el negocio de la fe. No haga eso, no haga eso, no haga eso, no permita. Usted cuando vaya, tenga una intención en la Eucaristía, va y ora y le dice al Señor, Señor, aquí le ofrezco esta Eucaristía por esta intención. Y si usted tiene 20 millones de pesos, vaya, lléveselos al cura. Pero no pague misas, no pague sacramentos, no alcahuetee el negocio de la fe. No haga lo de esto. Mire, Jesús se puso a ver y una viuda dio de lo que tenía. Los demás ya, los curas nos llevan ornamentos a regalar muy finos, custodias, cosas, ¿sí? Y nos dan paseos para que vamos a pasear a Roma y jodas de esas. No alcahueten esas cosas, no contribuyan a la destrucción del reino de Dios. Bueno, mañana es domingo y es la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Jesús. Es una verdad irrefutable. Y a propósito, ahora que hablaba de la basílica, es una catequesis que les hago a todos para que la reflexionen. Las imágenes, por aparecidas que sean, por milagrosas que sean, por históricas que sean, son imágenes, son fotografías que se veneran, que se respetan, por supuesto. Pero primero, cuando usted vaya a un santuario, como la Basílica del Milagroso en Buga, o la del Señor Caído de Girardota, o de la Virgen de Chiquinquirá, o de las Lajas, lo primero es que vaya y visite el Santísimo Sacramento. Allí está Jesús vivo, allí está en persona, allí está hecho Eucaristía y pan de salvación. Pero no, uno observa, por ejemplo, en la Basílica de Buga y todo, por más catequesis que hacen los sacerdotes, porque sí la hacen los padres redentoristas, visiten a Jesús Eucaristía, pero no logramos entender que primero visite al dueño de la casa, que a la fotografía del dueño de la casa.
primero vaya y visite a ese dueño de la casa. Yo no puedo llegar a su casa y ponerme a hablar con la fotografía y no pararle bolas a usted, ¿sí? No, primero voy y hablo con usted. Entonces, cuando ustedes lleguen a un santuario del Divino Erceomo, el Ricaute, de lo que sea, del Milagroso, primero hínquese de rodillas ante el dueño de la casa, que es Jesús Eucaristía, el que está en el sagrario. Allí está vivo, allí está real, allí está sustancial, allí está sacramental. No nos neguemos a esa gracia tan grande que Jesús nos dejó en la última cena, que lo dejó dándole un poder a unos zarrapastrosos como los primeros obispos y como nosotros los curas. Por eso yo les digo, a los curas no nos ensalcen, no nos endiosen. Dice el texto de San Juan que narra la última cena y la institución de la Eucaristía, que Jesús se quitó el manto. Oigan, se quitó el manto, se puso una toalla, cogió una jarra con agua y una ponchera. Y en vez de lavarle las manos a los apóstoles, como era la costumbre, que eso lo hacían, eran los esclavos, hacían esa actividad, él no lo hizo así. Él se quitó, óyelo bien, se quitó el manto y les lavó fue los pies. Era la primera seña de lo que nosotros los sacerdotes y obispos y diáconos teníamos que hacer, ¿sí? Y las monjitas, ponernos a los pies de nuestro pueblo, a servirle al pueblo, servidores del pueblo, no el pueblo sirviéndonos a nosotros, no el pueblo idolatrándonos a nosotros, no el pueblo preferenciándonos a nosotros, porque somos curas, porque somos obispos o porque somos diáconos, somos servidores. Y luego cogió un pedazo de pan ácimo, pan sin levadura, ¿sí? O sea, harina de trigo con agua, asada. Lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego cogió una copa con vino, vino puro de la uva cultivada por los campesinos, del trigo. El pan viene del trigo sembrado por los campesinos, por nuestros campesinos en las montañas y en los valles, por nuestros campesinos que cultivan la uva. Y ese zumo de la uva ya fermentado, hecho vino, cogió una copa y se las dio diciendo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y nos sentenció algo, sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y nos remató con esto, hagan esto en conmemoración mía. Y eso es lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía. El sacerdote, usted puede, la misa se puede, usted como laico, que no es sacerdote, que no es obispo, que no es diácono, usted puede hacer todo. Lo que no puede es pronunciar las palabras de la consagración. Eso es lo único que es potestativo del ministro ordenado, o sea, del presbítero y del obispo. Ni siquiera el diácono las puede pronunciar. Entonces, de resto, la misa la puede celebrar al estilo de Monseñor Leonidas Proaño, que yo le digo San Leonidas Proaño, ese obispo del Ecuador, que celebraba esas Eucaristías enriquecedoras con el pueblo, y él solamente se reservaba el momento solemne de la consagración. Entonces, mañana celebramos que Cristo es Eucaristía, que Cristo es pan compartido para el pueblo de Dios, y a ese Cristo se le adora. Usted no adora la imagen del Señor de los Milagros, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de la Virgen de la Milagrosa, ni nada. Esas imágenes, y ni el Señor caído de Girardota, ni el Divino Erceomo. Usted los venera, son imágenes. Son imágenes milagrosas unas, claro, por supuesto, que nos recuerdan apariciones, perfecto. Pero Jesús está vivo en la Eucaristía. Mañana vamos a asistir a la Eucaristía
en nuestras parroquias católicas romanas o del rito que sean católico, vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a celebrarla con nuestros sacerdotes. Vamos a confesarnos y a comer de ese cuerpo de Cristo, pan de vida eterna. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que Él vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda gracia y favor. Que les bendiga el Señor y les proteja Santa María de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y una feliz solemnidad del cuerpo de Cristo. Les habló el Padre Ramiro Arango, sacerdote católico no romano, guadalupano, y les habló desde un pueblito de Colombia, en un parque, donde también oían unas voces de unas personas allí que están conversando, y de unos pitos de unos niños que están jugando fútbol. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos.